En este video vamos a hablar sobre los circuitos RLC en serie sin fuente en serie. Entonces, consideramos el circuito RLC en serie que se presenta en la figura. Este circuito se excita con la energía inicialmente almacenada en el capacitor y en el inductor. Tal energía está representada por la tensión inicial del capacitor P sub 0 y la corriente inicial del inductor I sub 0. Entonces, así en T igual a 0 tenemos lo siguiente. Tenemos una corriente I sub 0 del inductor y un voltaje V sub 0 del inductor. Entonces aquí tenemos un flujo de corriente, que esto es lo que vamos a estudiar en este video. Ahora bien, recordemos que el voltaje en el capacitor se expresa de esta forma y la corriente inicial es igual a I sub 0. Entonces, al aplicar ley de tensión a lo largo de la malla de la figura, tenemos RI, L de I dt y 1 sobre la capacitancia por I dt, que este sería el voltaje en el capacitor, este sería el voltaje en el inductor, y esto por simple ley de Ohm sería el voltaje en la resistencia. Entonces, para eliminar la integral, se deriva con respecto a t y se reordenan los términos. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. Tenemos la segunda derivada de I, RL, de I dt e I entre LC. Esto es al dividir entre L. Entonces ya vemos que al meter el voltaje del capacitor y del inductor ya tenemos dos ecuaciones diferenciales. Que esto es el fruto de haber derivado esta ecuación para eliminar esta integral, ya que si tenemos una ecuación con una integral ya sería muy difícil no se podría resolver. Entonces, teniendo esta expresión, decimos que esta es la ecuación diferencial de segundo orden y es la razón de que los circuitos RLC de este tipo se llamen circuitos de segundo orden. El objetivo es resolver la ecuación anterior. Resolver esa ecuación diferencial de segundo orden requiere que haya dos condiciones iniciales, como el valor inicial de I y B de su primera derivada o el valor de algunas I y B. Se obtiene el valor inicial de la derivada I de las siguientes ecuaciones. Entonces, si derivamos las siguientes ecuaciones, encontramos el valor inicial de I. Entonces aquí ponemos I sub 0, I sub 0, B sub 0, pero recuerden que esta es la I de la condición inicial. Entonces, si ordenamos, lo ponemos de un lado este término, ponemos los otros términos, dividimos entre L, tenemos esta ecuación. Esta ecuación para esta configuración, debemos memorizarla, ya que más adelante la vamos a utilizar de manera directa. Entonces, con la condición inicial I sub 0, I sub 0 es igual a I0, con base a la experiencia sobre circuitos de primer orden, recordamos que la solución a esta ecuación es de forma exponencial. Aquí lo tenemos. Esta es la solución. Entonces, si sustituimos este valor en la ecuación de segundo orden, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos A, R entre L, sustituyéndola simplemente aquí. Y sacamos factor común, lo que es el A y multiplicado por el exponencial. Ya que se ha sustituido la solución en la ecuación, entonces solo la expresión entre paréntesis se puede igualar a 0. Esta expresión la igualamos a 0. Y tenemos esta ecuación característica. Recordemos que esto es un polinomio de segundo grado. Entonces podemos resolver esta ecuación haciendo la fórmula de la resolvente. Y tenemos dos soluciones, S1 y S2. Entonces,
Esto es lo que podemos usar directamente estas dos soluciones, S1 y S2, que escribiéndolo de una forma más compacta, tenemos que este término lo llamamos que es igual a alfa, este término es igual a alfa al cuadrado y este igual a omega al cuadrado. Tanto para S1 y S2 se escribe de esta forma. Aquí lo especificamos. Entonces, la raíz S1 y S2 se denominan frecuencias naturales, medida en Neper por segundo, porque se asocian con la respuesta natural del circuito. Se conoce como frecuencia resonante o más estrictamente como frecuencia natural no amortiguada, expresada en radianes por segundo. Y alfa es la frecuencia neperiana a lo largo del factor de amortiguamiento, expresada en Neper por segundo. En términos de alfa y omega, la ecuación S1 puede escribirse de esta forma. De esta forma podemos escribir la ecuación esta. Entonces, recuerden que esta es la frecuencia neperiana y las raíces S1 y S2 se denominan frecuencias naturales. Ahora, los dos valores de S en la ecuación de segundo orden indican que hay dos posibilidades de soluciones para la corriente, cada una de las cuales son de la forma supuesta en la solución de la ecuación. Así, la respuesta natural del circuito RLC en serie es esta ecuación. Podemos ir anotando estas ecuaciones y teniéndolas a la mano, de manera que cuando resolvamos un circuito podemos ir sustituyendo de manera diferente, siempre y cuando sea la configuración que tenemos al principio del video, o sea, un circuito RLC en serie sin fuente, donde los valores de A1 y A2 se determinan a partir de las condiciones iniciales, I sub 0 y de I sub 0. Entonces, de esta ecuación, recordemos que alfa y omega son estos dos valores, estas dos expresiones, podemos inferir que hay tres tipos de soluciones. Entonces, si encontramos que alfa es mayor que omega, tenemos el caso de sobreamortiguado. Si alfa es igual a omega, se tiene el caso críticamente amortiguado. Y si alfa es menor que omega, se tiene el caso subamortiguado. Debemos recordar estos tres nombres: sobreamortiguado, amortiguado y subamortiguado, ya que si se cumple alguna de estas condiciones, vamos a tener un tipo, una expresión para cada uno de estos casos, o digamos así, una solución. Tenemos para el caso sobreamortiguado, tenemos esta expresión para I de t, para el caso amortiguado tenemos esta expresión y para el caso subamortiguado tenemos esta expresión. Y aquí tenemos cómo se comporta la respuesta para cada caso. Aquí tenemos que la corriente para el caso subamortiguado es esta, la imagen B. La respuesta subamortiguada es esta y la respuesta sobreamortiguada es esta. Entonces vemos aquí, viendo gráficamente, vemos más o menos cómo es el factor de amortiguamiento. Por lo menos cuando decimos sobreamortiguado, aquí vemos que prácticamente no hay oscilaciones. Mientras que en la subamortiguada vemos que hay un pequeño margen de amortiguamiento y tenemos más oscilaciones, mientras que en la críticamente amortiguada aquí vemos como un poco más de oxidación que en la respuesta sobreamortiguada. La respuesta está sobreamortiguada cuando las raíces de la ecuación característica del circuito son diferentes y reales. Críticamente amortiguada cuando las raíces son iguales y reales, y subamortiguada cuando las raíces son complejas. Ahí lo tenemos más claro.
Entonces, tenemos este circuito. Debemos hallar y en el circuito de la figura. Suponga que el circuito ha estado estable en t igual a 0 menos. Entonces, aquí, suponiendo que lleva mucho tiempo conectado y está estable, recuerden que esto lo podemos sustituir como un abierto y esto como un corto. Entonces, para t menor o igual que 0, el interruptor está cerrado. El capacitor actúa como un circuito abierto, mientras que el inductor lo hace como un circuito, digamos, un corto o un circuito derivado. El circuito equivalente que muestra la figura A, que es esta, tenemos lo siguiente. Podemos encontrar el valor de I, hacemos el recorrido, entonces tendríamos que por simple ley de Ohm, I sería igual a 1. Aquí tenemos el voltaje de 10, la suma de la resistencia, y el despejar I tenemos que es igual a 1. Y tenemos que V sub 0 es igual a 6 voltios. Aquí tenemos V, tenemos la corriente. Y entonces al multiplicar 6 por I, 6 por 1, sería igual a 6 voltios. Entonces, I sub 0 es la corriente inicial a través del inductor y V sub 0 es la tensión inicial a través del capacitor. Para T mayor o igual que 0, el interruptor está abierto y la fuente de tensión desconectada. El circuito equivalente se presenta en la figura B. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí se quitaría la fuente y tendríamos que dibujar el inductor y el capacitor. Entonces, se presenta la figura B de un circuito RLC en serie sin fuente. Entonces tenemos los resistores de 3 ohmios y 6 ohmios que están en serie en la figura. Cuando el interruptor se abre, se ha combinado para producir R igual a 9 ohmios en la figura. O sea que estas dos resistencias en serie se sumaron y encontramos esta de 9 ohmios. Entonces, las raíces se calculan de la siguiente manera. Recordemos que dijimos que íbamos a usar esta fórmula de manera directa. Tenemos alfa y omega. Simplemente metemos el valor de la resistencia equivalente, metemos el valor de la inductancia, metemos el valor de la capacitancia y la inductancia, sacamos la raíz y tenemos que alfa es igual a 9 y omega es igual a 10. Sustituyendo en lo que sería la solución, tenemos este valor. Que este valor lo que nos dice es que la respuesta es subamortiguada, ya que alfa es menor que omega. Entonces recordemos, para el caso subamortiguado, si nos devolvemos, tenemos una solución de esta forma. Y recordemos el caso subamortiguado, que es este. Gráficamente tenemos esto. Entonces al tener la expresión tenemos que hallar las constantes A1 y AI2 usando las condiciones iniciales. Entonces, en T sub 0, recuerden que la condición inicial era igual, la corriente era igual a 1. Y al sustituirlo aquí, I sub 0, y en T igual a 0, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos el valor de 0 y aquí tendríamos 1. Y al despejar a 1, que sería aquí, ya que como 0 de 0 sería igual a 1, y teniendo 1 de este lado, se deduce que A1 es igual a 1. Entonces, partiendo de la ecuación, recordemos esta ecuación, que fue el análisis que hicimos al principio, devolvámonos. Recuerden que aquí teníamos el circuito en serie, planteamos los voltajes, luego dividimos entre RL, luego eliminamos la integral y nos quedó de esta forma, nos quedó esta expresión despejando el de I sub 0, nos quedamos con esta expresión. Entonces tenemos I sub 0, E sub 0 y de I sub 0. Que esa es la ecuación que estamos aplicando aquí directamente. Esta.
Entonces, recuerden que teníamos I sub 0 igual a 1 amperio. Y tenemos que B sub 0 es igual a 6. Y al despejar, tenemos que esta corriente sería menos 6. De I de T sería menos 6. Entonces, eso lo vamos a sustituir en esta ecuación, la que teníamos anteriormente. Esta ecuación la vamos a derivar y vamos a poner aquí el valor de 6, el valor de A1 para encontrar el valor de A2. Entonces, adviértase que se cumple que B sub 0 es igual a de B, la condición inicial de B es igual a B sub 0 igual a menos 6 porque la polaridad de B en la figura B es la opuesta a la de la figura. Al tomar derivada de I de T, aquí tomamos la derivada, sacamos la cuenta, tenemos esta expresión. Y la imposición de la ecuación en T igual a 0 da por el resultado esta expresión que tenemos aquí. Y recordando que A es igual a 1, sustituyendo tenemos que A2 es este valor. Entonces, la sustitución de los valores de A1 y A2 en la ecuación de la solución completa, que sería esta ecuación, perdón, esta ecuación, tendríamos lo siguiente. Y ya hecho esto, hemos terminado el ejercicio. Hemos visto cómo es el caso en serie. Recuerden que estas ecuaciones que hemos dicho en este video son únicamente válidas para el caso RLC en serie y sin fuente. Entonces, sin más nada que decir, me despido y los invito a ver el próximo video para continuar con el análisis de circuitos de segundo orden.